Ok, como ya habíamos conversado, cuando definimos a la recta tangente, a la función derivada, lo hicimos a partir de la recta tangente y dijimos en aquel momento que definíamos a la tangente como el límite de la recta secante. ¿Okay? Eso que fue nuestro punto de partida para entrar o comprender lo que era la función derivada, nos enfrenta o nos permite conocer la primera aplicación de la derivada, que no es más que la recta tangente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a definir la recta tangente a una curva y igual a f de x en un punto de ella? Es muy importante entenderlo. Cuando hablamos de esta definición, estamos asumiendo que conocemos el punto de tangencia. Pues para encontrar la pendiente de la recta tangente, si nosotros conocemos el punto de tangencia, lo que tenemos que hacer es derivar la función y evaluar esa derivada en ese punto. Cuando empleamos ese procedimiento, obtenemos la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Si tenemos la pendiente y tenemos el punto, pues simplemente podemos construir la ecuación de la recta. Entonces la recta tangente es y menos f de a igual a f' de a, o sea, la pendiente es la derivada de la función evaluada en el punto de tangencia por x menos a. Esto es verdad si, solo si f' de a existe. ¿Okay? ¿Qué pasa si f' de a no existe porque esa derivada tiende a más infinito a menos infinito? Pues que estamos en presencia de una recta tangente que es vertical. Y en ese caso, pues simplemente construimos la recta vertical que pasa por el punto a f de a. Quiere decir que va a tener ecuación x igual a a. Entonces, la gran conclusión de esta definición es que la derivada de una función evaluada en el punto de tangencia, pues me da la pendiente de la recta tangente. ¿Okay? Quiere decir que hallar una recta tangente se reduce a, primera cosa, si conozco el punto de tangencia, facilito. Derivo, evalúo la derivada en ese punto y ese numerito me da la pendiente. Con la pendiente del punto construyo la ecuación de la recta. El problema está cuando el dato que me dan no es exactamente el punto de tangencia. Entonces nosotros tenemos que jugar con esta información, con esta base teórica. ¿Okay? Nosotros podemos tener problemas donde me dan de entrada el punto de tangencia, perfecto, aplico esto directo, pero me pueden dar problemas que son variaciones de esto. Es decir, no conozco el punto de tangencia, pero conozco la pendiente de la recta tangente. O no conozco el punto de tangencia, pero me dan información de un punto por el cual pasa la recta, aunque no pertenezca ese punto a la curva. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer qué datos me dan en el problema y cómo utilizo esta definición conjugada con esos datos. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. La recta normal la definimos como la perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. Por lo tanto, si yo conozco la pendiente de la recta tangente, hallo la pendiente inversa y opuesta, y como la recta normal y la recta tangente pasan por el mismo punto, pues con el punto y esa pendiente construimos la recta. Muy importante, si la recta tangente es vertical, la recta normal es horizontal, ¿ok? Por lo tanto tendría la forma y igual a f de a. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo, que es muy sencillito. Calcule el ejemplo 9, calcule la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la función f de x igual neperiana de tangente de 2x en el punto de abscisa pi octavos. Si me dan la abscisa, como tengo la ecuación de la curva, pues yo puedo encontrar cuál es el punto de tangencia. ¿Qué hacemos para encontrar ese punto de tangencia? Simplemente sustituimos pi octavos en esa ecuación. Cuando sustituimos pi octavos en la ecuación, obtenemos neperiano de la tangente de 2 por pi octavos
me da la tangente de pi cuartos, la tangente de pi cuartos me da 1, neperiano de 1 me da 0. Por lo tanto, el punto de tangencia, pi octavos, 0. Como conozco el punto de tangencia, es muy fácil. Derivo y la derivada evaluada en este punto me da la pendiente. Y con la pendiente del punto construyo la regla. ¿Ok? Fíjense que aquí es muy importante comprender que nosotros vamos a derivar según cómo sea la función. Es decir, las reglas de derivación deben estar ajustadas a esa función. Si la función es compuesta, pues tengo que aplicar regla de la cadena. Si la función es implícita, derivo implícitamente. Si la función es paramétrica, derivo paramétricamente. Si la función es un cociente, una suma, todo lo que hemos aprendido se aplica acá dependiendo de cómo sea la función. En este caso, como es una función compuesta, pues aplicamos la regla de la cadena. Tenemos neperiano de la tangente de 2x. ¿Ok? Nosotros ya aprendimos, si la función es compuesta, nosotros aprendimos la función compuesta neperiano de f de x, ¿cómo la derivamos? Aplicando la regla de la cadena. ¿Y cómo aplicamos la regla de la cadena? Pues sería, derivo la externa. ¿Quién es la externa? Logaritmo. ¿Cómo derivamos el logaritmo? 1 entre el argumento, 1 entre f de x, por la derivada de la interna. ¿Quién es la interna? El argumento. Esa expresión, que es la aplicación de la regla de la cadena, esa expresión, nosotros la hemos simplificado diciendo la derivada del logaritmo, si es compuesta, es una fracción que en el numerador tiene la derivada del argumento dividido entre el argumento de ese logaritmo. Por lo tanto, aplicamos directamente esa fórmula. La derivada de la tangente de 2x sería 2 por secante cuadrado de 2x. ¿De dónde viene ese 2? Otra vez, la regla de la cadena. Tangente de 2x es una función compuesta. La derivada de la tangente secante cuadrado de 2x, porque debo mantener la interna igual, por la derivada de la interna, por la derivada de 2x, que es 2, entre la tangente de 2x. Ya aquí nosotros derivamos. Simplificamos esa expresión y luego que tenemos esa expresión simplificada, sustituimos el punto de tangencia. ¿Para qué vamos a sustituir el punto de tangencia en la derivada? Para así poder obtener la pendiente de la recta tangente. Entonces cuando sustituimos, esto sería 2 por el seno de 2 por pi octavos, que me da pi cuartos, por el coseno de 2 por pi octavos, que me da pi cuartos. Por lo tanto, esto da 2 sobre raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 sobre 2, que da 4. Ese numerito 4, ¿qué es? La pendiente de la recta tangente. ¿Qué hacemos con esa pendiente? Con esa pendiente y con ese punto construimos la ecuación de la recta tangente. Entonces sería y menos 0 igual a 4 por x menos pi octavo. Una vez que nosotros encontramos la ecuación de la recta tangente, la podemos dejar en cualquiera de sus formas. Bien sea la forma reducida, punto y pendiente, general, a menos que el enunciado me lo pida de manera explícita, realmente no es verdaderamente importante cómo dejo la ecuación de la tangente. Eso va a depender o va a obedecer a dos aspectos. El primer aspecto, ¿qué me piden en el enunciado? Y el segundo aspecto, si yo tengo que utilizar esa recta para otra cosa. Entonces, si yo tengo que utilizar esa recta para otra cosa, ¿cómo me conviene expresarlo? ¿Ok? En el enunciado de este ejemplo, nos pedían la recta tangente y la recta normal. Bueno, como ya tengo la pendiente, y yo sé que la normal pasa por el mismo punto que la recta tangente, y también sé que
la normal es la perpendicular a la recta tangente, entonces con toda esa información, pues procedemos a calcular la recta normal. La pendiente de la normal es la inversa y opuesta de la pendiente de la tangente, por lo tanto, si la pendiente de la tangente es 4, la de la normal va a ser menos un cuarto. Y con esa pendiente y el mismo punto, porque tanto la normal como la recta tangente pasan por el mismo punto, construimos la ecuación de la recta normal. Entonces sería y menos 0 igual a menos un cuarto que multiplica a x menos pi octavo. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay algún ejemplo? Perdón, ¿alguna pregunta? Ok, esta es la forma más básica, por decirlo de alguna manera, de aplicación de este concepto. Es decir, conozco el punto de tangencia y me piden la recta tangente. ¿Ok? Y es simplemente repetir esos pasos algorítmicos. Derivo, evalúo, la evaluación me da la pendiente, con la pendiente del punto construyo la recta. Pero ¿qué pasa cuando no es tan directo? ¿Qué pasa cuando a mí no me dan directamente el punto de tangencia? Vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio, el número 12, el ejemplo 12. Me dice, halla la ecuación de la recta tangente a la curva 9x cuadrado más y cuadrado igual 18, que es paralela a la ecuación de la recta 6x menos 2y menos 1 igual 0. Fíjense la diferencia con los dos enunciados. En el ejemplo anterior me dan el punto de tangencia. Me dicen, la recta tangente a la curva tal en el punto tal. Aquí me están diciendo, busca la recta tangente a la curva tal que es paralela a esta otra recta. ¿Qué dato me están dando allí de la recta tangente? Cuando me dicen es paralela a esta otra recta. La pendiente. Me están muy bien, me están dando la pendiente. Y no conozco el punto de tangencia, ¿ok? Entonces, con el mismo concepto, nos vamos a enfrentar a este problema, pero entendiendo que ahora la incógnita es otra. Ahora la incógnita es el punto de tangencia. Entonces, ¿cómo procedemos? Procedemos. Si la recta tangente es paralela a 6x menos 2y menos 1 igual a 0, pues sabemos que rectas paralelas tienen la misma pendiente. Entonces buscamos la pendiente de esta recta. Para encontrar la pendiente de esa recta, ¿qué hacemos? Despejamos la variable y. Y al despejar la variable y, el coeficiente de la x me da la pendiente. Al despejar la variable y obtenemos y igual a 3x menos 1 medio. Por lo tanto, la pendiente para esa recta es 3. Ya yo sé que tengo la pendiente. Ahora bien, derivo. Si yo derivo, pues yo voy a obtener una expresión que me va a dar la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la curva. ¿Sí? Entonces, si yo derivo, esto sería la derivada de 9x cuadrado más y cuadrado igual 18. Observo que esa función está dada en forma implícita. Por lo tanto, yo tengo que derivar implícitamente. 9x cuadrado, mantengo el 9 multiplicando y derivo x cuadrado. Esto me daría 9 por 2x más derivo y cuadrado. La derivada de y cuadrado sería 2y, pero tiene una derivada interna que como es desconocida, la llamo y'. 2y por y'. Igual a la derivada de 18. 18 es una constante, esa derivada me da 0. Ahí tendríamos paso a paso cómo se hace esa derivada. Al resolver Profe, una pregunta.
Ajá, dígame. ¿Cómo es eso que tiene una derivada interna? Lo vimos en la sesión pasada. Acuérdate que Lo- y puede ser cualquier función. Y es una función de x. Y puede ser cualquier cosa. Y puede ser un logaritmo, un coseno, una raíz cuadrada. Entonces, aquí, en esta expresión, hay una función compuesta. ¿Me sigue? Entonces, si hay una función compuesta, nosotros siempre multiplicamos por una derivada interna. Si en lugar, ok. si en lugar de y yo tengo neperiano de x al cuadrado, yo sé que la derivada interna es 1 sobre x. Si en lugar de y yo tengo coseno de x al cuadrado, yo sé que la derivada interna es menos seno de x. Pero como yo aquí no sé quién es y, lo pongo de manera genérica. Esto es lo que llamamos método de derivación implícita. Lo vimos en la sesión que tuvimos en martes, ¿ok? Entonces, cuando la función... Claro, lo que pasa es que la sesión pasada no pudo entrar porque tenía fallas con el internet. Tampoco pude ver la grabación. Vale, Por entonces eso fue que no entendí. es, Pero gracias. exacto, es importante que lo revises, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una función implícita, pues la derivada interna, como es desconocida, la expresamos de manera genérica multiplicando por y'. Entonces, esto nos da 18x más 2y' igual 0. Despejamos y'. Y' es igual a menos 9x sobre y. Ese menos 9x sobre y, esa ecuación, ¿qué está representando? Esa ecuación está representando la derivada de la función. Y la derivada de la función me da la pendiente de la recta tangente a la función en cualquier punto de ella. Como mi incógnita es el punto de tangencia, yo digo, ok, entonces si ya yo sé que la pendiente de la tangente vale 3, yo puedo igualar ese valor 3 a esa derivada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de despejar las coordenadas del punto de tangencia. Es desconocido el punto de tangencia. Ya va, déjame cerrar. Ahí lo que... Ya va, okay. déjame Sí, cerrar. Es desconocido el punto de tangencia. Un punto siempre, un punto del plano, siempre tiene dos coordenadas, una X y una Y. Por lo tanto, yo tengo dos incógnitas. Recuérdense, es una máxima en matemática. Si yo tengo dos incógnitas, yo necesito dos ecuaciones para poder resolver. Si yo tengo tres incógnitas, yo necesito tres ecuaciones para poder resolver, ¿sí? Entonces, yo aquí obtuve una primera ecuación. La pendiente me da la pendiente de la recta tangente, la obtengo a través de la derivada. Por lo tanto, la pendiente la igualo a la derivada. Y aquí está mi primera ecuación, que tiene dos incógnitas, la X y la Y, porque el punto de tangencia tiene dos coordenadas. Dime, ¿cuál era la pregunta? Que o sea, cuando nosotros hallamos y', estamos hallando la ecuación de cualquier punto de la curva, pero al igual a 3, lo que estamos es limitando, o sea, que la única solución que nos va a dar es la del punto de tangencia, que es lo que queremos. Exacto, yo quiero encontrar de los infinitos puntos de tangencia que puede tener esa curva, en cuál de ellos la pendiente vale exactamente 3. Y puede ser en más de uno, ¿ok? Puede depender de las características de la curva. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Ok, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos una primera ecuación que cuando la simplificamos nos da y igual menos 3x. Pero ese punto de tangencia no está en el aire. Ese punto de tangencia es un punto de la curva de la cual yo partí. ¿Ok? Recuerden que nosotros definimos a la recta tangente como la recta que mejor se aproxima a la curva en el entorno del punto de tangente. Por lo tanto, ese punto es un punto de la curva
y es un punto de la recta tangente. Entonces ya yo tengo mis dos ecuaciones. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? La que acabo de obtener al usar mi conocimiento sobre qué significa la derivada evaluada en un punto de tangencia y la ecuación de la curva. Con eso formamos un sistema de ecuaciones. Al tener dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Una la ecuación de la curva, la otra la ecuación de la pendiente igualada a la derivada. ¿Ok? Y bueno, resolvemos. Al resolver ese sistema, que lo podemos hacer por sustitución, en este caso por sustitución, porque una ecuación es cuadrática y la otra es lineal, lo hacemos por sustitución y obtenemos dos valores, x igual 1 y x igual menos 1. ¿Qué significa eso? Que hay dos puntos de esa curva donde la recta tangente tiene pendiente igual a 3. Entonces, bueno, como ya conocemos la pendiente y conocemos